Okay, hi everyone. My name is Jose and I'll be your teacher for the second and third level of English. Today we're going to start with a new program and maybe some of you may have already seen this topic, but we are going to rehearse it a little bit. And for some of the other students, we are going to start with the grammar. Okay, so my name is Jose Corona, as I told you, and today I'm wearing a face mask because I have some people working over the house with heavy chemicals and I don't want to harm my throat with it, okay? Bueno, me presento en español, mi nombre es José Corona, yo voy a ser su maestro para algunos de segundo nivel y para otros de tercer nivel de inglés. Algunos de ustedes probablemente ya vieron el tema con el cual vamos a iniciar, algunos tal vez no. Vamos a dar una pequeña introducción para dar una revisión o una repasada a lo que ya les tocó ver y a los que no, pues aprenderlo, ¿no? Entonces vamos a empezar con algo simple, tal cual como dice el nombre del tema, es simple present tense, okay? So we basically use the simple present tense to speak about things that we commonly do, okay? For example, I wake up early every day, okay? That is something that I commonly do. Routines. I brush my teeth every morning, okay? Or 3 times a day, okay? That is a routine. Usamos el presente simple para diferentes cosas, entre ellas las más generales para hablar acerca de cosas que hacemos comúnmente o rutinariamente. Algunas otras se pueden señalar también, pero al momento vamos a iniciar con esto, okay? So remember that as we structure every other language, we need some elements in our sentences. Siempre, al igual que en cualquier otro idioma, usamos algunos elementos para estructurar oraciones, ¿sí? En este caso tenemos a los pronombres, que pueden ser parte esencial de cualquier idioma. Por ejemplo, en el español, para formar una oración necesitamos sujeto, verbo y predicado, ¿cierto? En inglés funciona exactamente igual. Y los vamos a repasar un poquito. Tenemos I, que espero se alcance a ver bien. En caso de que no, pues voy a sacar un poquito la cámara. Recuerden que estamos trabajando a distancia y pues me toca trabajar con lo que tengo al alcance. Y tengo el pronombre I, que es yo, you, que es tú, he, él, she, ella, it, eso o esos, bueno, eso, esa o eso, perdón, we, nosotros, you, ustedes, they, ellos, okay? So, I have a tool right here that it's going to help you out a lot, okay? Aquí tengo una herramienta que les va a resolver muchísimo la existencia con el idioma inglés. ¿Y esto por qué? Porque esta tablita nos va a ayudar para todos los tiempos, para definir o al poder integrar ese conocimiento en nuestro aprendizaje. Tenemos primera, segunda y tercera persona en singular y plural. Esta tablita, como les digo, les va a ser muy útil porque esto me va a ayudar a entender las reglas del presente simple y de algunos otros tiempos, pero como tal nos interesa el presente simple. Vamos a definir de qué se trata esta herramienta porque la vamos a ir repasando durante todo el curso. Yo hablo de primera, segunda y tercera persona. Recuerda, primera persona es solo aquel que te incluye, o en este caso que me incluye a mí. En tu caso te incluye a ti, ¿cierto? Entonces, el único pronombre de estos que tenemos acá, pronombre sujeto, que te incluye a ti, o en este caso a mí, ¿cuál sería de todos estos? Lo voy a poner también en tinta color rojo, ¿ok? So, first person in singular is I, ¿ok? Pronombre I. Mismo caso, primera persona, pronombre que te incluye a ti o a mí y a alguien más, o sea, que es más de uno, ¿cuál sería de todos estos? Sería we, ¿ok? Segunda persona ya no te incluye a ti, ¿sí? Y no definimos aquí, un poco se entiende segunda persona por aquel pronombre que define a alguien ajeno a ti y que no importa qué género tiene, ¿sí? Por ejemplo, tenemos you, que en singular es tú, ¿sí? En singular. Y en plural sería ustedes. Y lo escribimos exactamente igual, you. ¿Ok? Por eso es que se escriben igual y los dos son segundas personas, uno singular y otro plural, ¿sale? Terceras personas
tenemos aquí ya un poquito implícito el género, ¿sí? Y tenemos que no te incluye a ti y tenemos implícito el género, entonces tenemos los únicos pendientes, los únicos que nos quedan, he, she, it y they, ¿verdad? Entonces, he sería en singular, porque es él, solamente es uno. She, igual, es solamente uno. Ella, e it, que es esa o eso, ¿sabes? En singular y en plural, el último que nos queda, they. Recuerda que siempre, que yo hable de estos en plural, me voy a referir como ellos, ¿sabes? Aquí nada más aprendernos esto porque nos va a dar las bases para este tema. Recuerda que tienes el video a tu disposición para poder pausar, adelantar, regresar a cualquier cosa para aclarar dudas y también para hacer tus anotaciones. Yo por lo pronto pues voy a darle agilidad, voy a borrar y tengamos en mente que en el caso del presente simple, las reglas que vamos a ver a continuación van únicamente dirigidas para tercera persona, ¿sí? Lo voy a poner aquí entre paréntesis, third person singular nouns, ¿ok? ¿Okay? Las reglas que vamos a ver a continuación son 5 y estas 5 reglas solo aplican para terceras personas del singular del presente simple. ¿Te acuerdas la tablita que acabamos de ver? A esos únicos pronombres son a los que les vamos a aplicar estas reglas para que estés atento, ¿sale? Terceras personas singular son he, she e it, ¿sabes? De ahí en más, todos los verbos funcionan igual. Y vamos a ver estas reglas a qué se refieren. Vamos a empezar con la primera regla. Tenemos first rule, okay? So in this case, when we talk about the present simple, we have think about this plural, personal, or yes, in this case, third person singular nouns. The nouns that we are going to be using are gonna have different uses depending on the noun, okay? Déjame ver si estructuré bien mi oración. Dependiendo del verbo del pronombre que yo use, es el verbo o la modificación que le tengo que hacer yo al verbo. Es como un poco complejo, pero es muy fácil de entender. ¿Sabes? Empezamos con la primera regla que dice que yo tengo que agregarle I have to add an S to most of the verbs, okay? Only when I'm using third person singular nouns. Siempre que yo use el tercera persona, del singular del presente simple, o sea, he, she o it, tengo que agregarle una S a todos los verbos. Por ejemplo, vamos a usar dos verbos muy básicos, ¿sabes? Voy a poner call y voy a poner el verbo drink. ¿Ok? Si yo uso, váyanse a la tablita que ahorita les puse, si yo uso I call, está bien dicho, yo llamé, y si yo digo I drink, también está bien dicho, ¿sabes? Si yo digo we call, está bien dicho, ¿sí? Así se queda tal cual el verbo, no sufre ninguna modificación. Sin embargo, si yo digo he, no puedo decir he call o he drink, tengo que agregar una S, ¿sabes? He calls or he drinks. Recuerda la oración o la forma base de una oración, necesito sujeto, verbo, más el predicado. Aquí me haría falta el complemento, pero ese es extra, ese ahorita no me importa, solamente quiero ver las reglas. Igual con she calls, she drinks, ¿ok? ¿Puedo poner otros verbos? Sí, puedo poner infinidad de verbos, por ejemplo, eat, ¿ok? So, she eats, ¿ok? Así con todos los verbos que quieras agregar, ¿sabes? Solamente aquí habría que ver forma regular o irregular, pero como tal, verbos usados con tercera persona en singular en presente simple, tengo que agregarles primera regla una S, ¿ok? Espero que haya quedado claro en la primera regla. Si no queda claro, con gusto podemos pues aclarar esa duda, ¿sabes?
Okay, so now the second rule. Regla número 2. Dentro de la regla número 2 vienen un poquito más de factores que influyen dependiendo, como les mencionaba, son verbos regulares o irregulares. Cuando yo hablo de la regla número 2, aquí tengo que agregar, I need to add es, tengo que agregar una es para todos aquellos verbos, los pongo en color negro, que terminen en o, x, z, ch y sh. ¿Sabes? ¿Qué quiere decir eso? Que si el verbo termina con cualquiera de estas terminaciones, valga la redundancia, tengo que agregarle es. For example, we have watch. Like, watch the TV. ¿Sí? Watch. Por ejemplo, del verbo ver la televisión. O el verbo go. ¿Sí? O el verbo do. ¿Sí? Que ahorita vamos a señalar un detalle con ese verbo porque de hecho, dentro de este tiempo funge como un auxiliar. Pero en este caso, como el verbo termina con ch o con letra o, bueno, aquí cualquiera de los dos, tengo que agregarles es solamente si yo uso he, she o it. ¿Ok? Por ejemplo, yo digo I watch sin esto, ¿sabes? We watch, ¿sí? You watch, they watch. Pero si yo digo he, es watches, she goes, it does. ¿Ok? ¿Se entiende esa regla? Está muy simple. Todos los verbos que terminen en esa, siempre y cuando uses he, she o it, tienes que agregarles es. Espero quede claro, no quede ninguna duda, ¿sabes? Pues pasamos a la regla número 3. La regla número 3 dice que todos aquellos verbos que terminen en una consonante más y, ¿cuáles son consonantes? Aquellas que no son vocales, ¿sí? Las vocales A, E, I, O, U, consonantes, todas menos esas del alfabeto, ¿sabes? Entonces, en este caso, all those words that end up with consonant plus the letter Y, we have to replace the Y. In this case, we have to replace the last Y with IES. ¿Sí? Siempre que el verbo termine con la estructura consonante Y, tengo que reemplazar la Y por I latina ES. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Voy a poner aquí study, estudiar, o try, de intentar. ¿Sabes? Puedes hacerlo con más ejercicios para que te quede claro, o más ejemplos. Pero en este caso, cuando yo digo I study, I try, we study, we try, you study, you try, they study, they try, se queda igual, ¿sale? Pero cuando yo uso he, she o it, que son terceras personas del singular, ahí tengo que reemplazar la Y por IES, ¿sabes? Lo voy a poner aquí. Y sería studies, ¿ok? Tries. ¿Is that clear? ¿Queda claro? Excelente. Vamos a pasar a la regla número 4. Regla número 4 dice que tenemos que hacer alguna excepción con algunos verbos. En este caso tenemos el verbo have. ¿Sí? En base a todo lo que hemos visto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? No termina en O, X, Z, CH, S, no termina con Y, entonces por regla tendríamos que agregarle una S, ¿sí? Cuando usamos he, she o it. Pero la regla número 4 me dice que have no es have, ¿ok? Porque ese es un error muy común. Espero que ya después de esto, pues,
o nunca lo hayamos cometido o no lo cometamos, ¿ok? Entonces, en este caso, have cambia a has, ¿ok? Have cambia a has. Por ejemplo, yo digo have es tener, poseer o haber. Tiene varios significados. Yo tengo I have, tú tienes you have, ustedes tienen you have, nosotros tenemos we have, ellos tienen they have. He, she o it cambian a has. He has, she has, it has. ¿Ok? Muy fácil esa regla. Vamos a pasar a la última que nos habla sobre los verbos modales. Regla número 5 me dice modal verbs. When we talk about modal verbs, I also have to distinguish some of the rules that we have to take under consideration, okay? Most of them are not applicable. We can't apply any of the other rules to the modal verbs. Modal verbs are verbs that we use to help other verbs to express possibility, okay? Probability or certainty, okay? Cuando hablamos de verbos modales, nos referimos a un conjunto de verbos que nos ayudan a expresar certidumbre, probabilidad y y deber, ¿sale? Verbos modales, en este caso tenemos los comunes o los más comunes porque hay gran variedad de verbos modales. Es muy rico el idioma inglés y algunos de ellos se estructuran en conjunto, ¿sí? 2 palabras o algunos solamente una palabra, pero vamos a poner los más comunes. Ese tema ya nos tocará verlo más a continuación. Por ejemplo, can, could, may, might, must, should, etc. Tenemos gran cantidad de verbos modales. Solamente identificar cuáles son. Eso sí nos los tenemos que aprender. Yo les sugiero que tengan a la mano una lista de verbos y ustedes aprendan el significado de un verbo como verbo y un verbo como auxiliar. Aquí el verbo modal, al igual que en el caso de have, fungen como verbos auxiliares, ¿sí? Entonces vamos a ver el caso. Cuando yo hablo de can, cuando yo digo I can, se queda igual. Cuando yo uso she o he o it, he can, ¿cuál es la regla que tendremos que aplicar? Agregarle una S, ¿verdad? Pero como es verbo modal, no se puede, ¿sabes? Igual con todos, cuando yo hablo he, she o it, no puedo agregarle S. Le voy a poner la S nada más para que ustedes lo apunten y la tachen, ¿sí? ¿Sale? No puedo hacer eso con los verbos modales. ¿Queda claro hasta aquí este tema? Esas son las únicas 5 reglas que tenemos que considerar dentro del presente simple. ¿Esto por qué? Porque miren, cuando yo hablo del presente, el tiempo presente funciona diferente dependiendo del pronombre que lo lleve a cabo, ¿sí? En español sería tanto similar, ¿sí? Por ejemplo, yo digo yo puedo, ¿sí? Si yo digo tú puedes, le estoy agregando una S. O sea, es un poquito el ejemplo, ¿no? Pero aquí en este caso hay un gran número de reglas que aplican en el presente. Entonces, tener en cuenta esto. Voy a borrarlo ahorita para pasar a hacer un ejercicio en afirmativo, negativo, pregunta y respuesta. ¿Ok? Entonces, recuerda que tienes a tu disposición el video para adelantar o atrasar dependiendo de cómo vamos avanzando a tu ritmo. Recuerden que vamos a tener una clase presencial, por lo que de verdad yo les solicito que todas las dudas que ustedes vayan teniendo las anoten, ¿sí? Si es posible, al momento de estar haciendo los apuntes, anótenlas para aclarar todas las dudas una vez estando presentes. Y si es posible, agendamos una videoconferencia, videollamada para poder darle solución a sus dudas. Entonces vamos a tener un ejemplo de cada uno, pero antes de pasar a ese ejemplo,
voy a pasar a mencionarles o a enseñarles un dato importante. Cuando yo hablo del presente, voy a usar un verbo auxiliar que me va a ayudar a identificar el sentido de la oración. Si yo hablo de afirmativo o negativo, o si yo quiero formular una pregunta, ¿sale? Recuerda que en inglés no existe el signo de interrogación, ¿ok? So in this case, we have to use an auxiliary verb, okay? This is how English works. We don't have some of the grammatical rules that we have in Spanish, so we have to add some other elements. In this case, we have to add an auxiliary verb, which is in this case, do. But we have to learn the different conjugations based on the third person singular noun. Siempre que me refiera al presente, tengo que tener en cuenta las reglas que acabamos de ver, dependiendo el pronombre que yo use. ¿Y por qué es un verbo auxiliar? Ya les expliqué, no tenemos signo de interrogación y para eso yo uso, o para decir que no, necesito hacer diferentes modificaciones a la estructura, ¿sí? O para decir que sí también. Por ejemplo, yo te digo en una oración, I like apples. ¿Okay? En esta oración yo te estoy diciendo, a mí sí me gustan, a mí me gustan las manzanas. A mí me gustan las manzanas, I like apples. Si yo digo que a mí no me gustan las manzanas, ¿cómo sería? I don't like apples. ¿Ok? Este negativo, ¿de dónde surge, no? Todos en alguna ocasión nos pudo haber surgido esa duda. ¿De dónde surge el don't? Si en la parte de arriba tenía eso, ¿por qué le pusiste eso? Muy fácil, porque tenemos que aprender algo. Cuando yo digo I like apples, estás diciendo que te gustan las manzanas. Nada más lo estás extenuando, lo estás expresando. A mí me gustan las manzanas. Pero si tú esa oración la quieres afirmar, ¿cómo la harías? Con esto. Yo diría I do like apples. Aquí lo que yo estoy haciendo en este caso es afirmar, ¿sí? ¿Es necesario que ponga el do en la oración? No es necesario. Solamente si la intención es afirmar, sí. Si la intención es negar, sí. Si no quieres afirmar o negar, si solamente lo estás expresando, son así sin auxiliar, ¿sale? Pero de aquí surge el hacerlo positivo o negativo, ¿sabes? Entonces, así de fácil es como yo identifico el uso del auxiliar. Ahora, ya identifiqué ese auxiliar, pero con he, she o it, ¿qué modificación le tendríamos que hacer a ese auxiliar? Tendríamos que agregarle, si termina en o, tendría que agregarle es, ¿sí? Cuando yo digo do, sería I, you, we, they, ¿sale? Este es un excelente apunte también para que lo notes. Cuando yo uso does, que se dice como el número 2, pero con un poquito más a, does, sería con he, she o it. Solo que en todos los tiempos verbales, siempre, esto es una regla, siempre que use un verbo auxiliar, o sea, este o este, el verbo que sigue va en forma base. Ahorita vamos a checar el ejemplo. Después de este, el verbo que sigue también va en forma base. ¿Sabes? O sea, no conjugado. El tiempo presente simple es un tiempo conjugado, ¿sale? Entonces, en forma base, yo tendría que dejarlo tal cual es el verbo en su forma natural. Vamos a checar ahora sí el ejemplo afirmativo, negativo, pregunta y respuesta. Este caso, anótalo para que te quede claro qué onda con los auxiliares do o does. Entonces, aquí si yo dijera I, en lugar de I yo digo he, ¿cómo sería? Sería he does like apples, ¿sí? He doesn't like apples. Vamos a ver su conjugación ahorita, en un ejercicio para que quede claro y darle cierre a nuestro primer tema, porque este es un tema algo extenso, los demás van a estar más cortitos,
porque como les comento, tenemos diferencias entre los pronombres, cómo conjugar cada uno de ellos. Prácticamente estamos viendo dos temas en uno. Vamos a pasar entonces a un ejemplo y yo digo I what? I wake, no, I eat, or I go mejor. I go. Recuerdan que el presente simple lo usamos para hablar acerca de cosas que hacemos cotidianamente o rutinas. I go to school every day. I go to school every day, ¿ok? Yo aquí digo, yo voy a la escuela todos los días. Bueno, eso era lo que se solía hacer antes, ¿verdad? Antes de la pandemia. Si yo quiero hacer o aplicar los ajustes que acabamos de ver, ¿cómo sería? En lugar de I, voy a poner con he, ¿les parece? O con she, vamos a hacerlo con she. Nada más voy a cambiar el pronombre, ¿sabes? Que estoy usando. En lugar de I, voy a poner she, ¿sabes? Entonces, she, ¿qué tengo que hacer con este? Termina en letra O, so she goes to school every day. Ella va a la escuela todos los días, ¿ok? Este es mi ejemplo afirmativo. ¿Sí ven la diferencia? ¿Cómo cambió por la regla número 2? Luego vamos a hacerlo negativo, ¿sí? ¿Recuerdas cómo negar una oración? ¿Sí? Los que les puse uno aquí y otro acá, le pongo she. ¿Cuál sería? ¿Do o does? Sería does. Y en negativo, bueno, pues nada más le agrego el not. Puede ser she does not, o en la forma corta, she doesn't. ¿Sí? Esta es la forma corta. She doesn't. Y después de un verbo auxiliar, el verbo que sigue que dijimos va en forma base. She doesn't go, ¿sí? To school every day. ¿Se entiende por qué? ¿Sí? Es muy simple este rollo, de verdad no es nada de otro mundo. Y después pasamos a las preguntas. ¿Recuerdas? En inglés no tenemos signo de interrogación al inicio de la oración. Por eso es que tengo que hacer uso de los auxiliares. ¿Cuál es el auxiliar? Este o este. ¿Sabes? Entonces voy a hacer la pregunta, puede ser afirmativa o puede ser negativa. Recuerda que cuando tú preguntas algo negativo en inglés, quiere decir que tú quieres confirmar la información. Como, oye, ¿tú no tenías un hermano? La pregunta, si la haces en negativo, se usa para corroborar información. Si tú la pregunta la haces en afirmativo, o en afirmativo, es porque tú no sabes la información. Entonces, ese nada más como dato importante. ¿Cómo sería? Dentro de una oración, recuerda que como no tengo signo de interrogación al inicio, tengo que hacer uso de un cambio. Esto lo debieron de ver en primer nivel de inglés. Tengo que hacer un cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Sería el auxiliar al inicio, does, ¿sí? Does, ¿por qué? Porque está aquí. Aquí en este caso es negativo, ¿sabes? Pero sin el not es así. Does, ¿cuál es el sujeto? Does she. Y el verbo principal de la oración, go. Y dejo todo igual. To school every day. Recuerda darle una repasada a tus apuntes de primer nivel de inglés, porque aquí ya estamos aplicando ciertos cambios que ya te debieron de haber tocado en tu semestre previo. Entonces, does she go to school every day? Vamos a desmembrar un poquito la oración, las oraciones ahorita terminando. Respuesta, voy a poner short answer. Tenemos un elemento que se le llama short answer, que es respuesta corta, solamente es para confirmar o negar algo. Entonces la estructura es la siguiente. Si la respuesta es positiva, es yes.
Si la respuesta es negativa es no, más el sujeto, yes. ¿Cuál es el sujeto? She. Y el auxiliar, ¿sí? Yes, she o no, she. ¿Y el auxiliar cuál es? Does en afirmativo o doesn't en negativo. ¿Sale? Yes, she does. No, she doesn't. Entonces vamos nada más ya a modo de cierre para no hacer tan largo el video. A desmembrar la oración. She es el sujeto. Esta es la estructura de una oración. Después, verbo. So we need the subject, the verb, and the complement. Okay, for an affirmative statement. Para una oración afirmativa, estos son los elementos que necesito. For a negative statement, I need a subject as well, plus the auxiliary verb, plus the verb in base form, plus the complement. Para una oración en el negativo necesito estos elementos. Sujeto, verbo auxiliar más el verbo principal de la oración en forma base, base form, en forma base, más el complemento. Pregunta, necesito auxiliary verb plus the subject plus the verb in base form plus the complement and the question mark, okay? And for the short answer, I need yes, no, plus the subject, plus the auxiliary verb. Okay? So I hope everything was clear enough to understand this topic, because we are going to be moving a little bit forward on this language and all the learnings of it, okay? And we're just starting with this. So I hope this was good enough for you guys to understand. And if you have any doubt, remember that you have my contact information in order to ask about anything you want, okay? So it was a pleasure for me to have you guys, and we'll be working on together through the next topics. Have a nice day. See you.